Estás escuchando un audio de Mosaic Boston Church. Si deseas ver más recursos, conocer Mosaic Boston y las iglesias de nuestro vecindario o hacer una donación a este ministerio, visite mosaicboston.com. Padre Celestial, te agradecemos que eres un Padre bueno y te amamos por ello. Te agradecemos que tu bondad se derrama sobre nosotros y tu gracia y tu misericordia. Pero no solo eso, derramas tu gracia y misericordia sobre nosotros a menudo de una manera que no se siente como gracia y misericordia. No se siente como una bendición porque a menudo tú nos entrenas, Señor. Nos pones a prueba para entrenarnos y hacernos más fuertes en la vida, en la guerra espiritual, más fuertes cuando llegue la próxima batalla. Estamos aún más preparados. Por lo tanto, no podemos tener mayores victorias. Podemos tener mayores victorias, Señor. Y asimismo te traemos mayor gloria. Te agradecemos, Señor, que nos amas tanto, que nos diste a Cristo, que nos diste Cristo, tú nos diste a ti mismo y no fuiste un mero espectador pasivo mientras tu Hijo era crucificado, Señor. No, Señor, no. Tú personalmente evolucionaste. O sea, pusiste a tu Hijo a la muerte, la expusiste a eso, Señor, porque esa era la única manera en que nosotros, rebeldes, Señor, pudiéramos ser perdonados, reconciliados contigo, adoptados en tu familia. Esa era la única manera en que huérfanos como nosotros, Señor, hubiéramos podido ser nombrados por ti, Señor. Gracias, Jesús, por haber estado dispuesto a hacer tal cosa, que te hayas sometido perfectamente a la voluntad de Dios. Tú eres el único que hizo eso perfectamente. Te agradecemos, Espíritu Santo, que tomases este evangelio, que tomases la verdad y que nos hicieses tan vivos hoy que nuestros corazones ardan. Señor, te ruego, Espíritu Santo, que enciendas más corazones hoy, que atraigas a gente a ti. Continúa construyendo tu iglesia aquí en este lugar desolado. Te pedimos que tu reino hoy florezca. Bendice nuestro tiempo en las sagradas escrituras. Y oramos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. El título del sermón de hoy es Fe bajo presión. Fe bajo presión. Una realidad de la vida, una verdad del universo y una verdad de las sagradas escrituras que está en el centro de todo. Y es que Dios es. Dios es. Te guste o no, Dios es quien es. Te guste o no, Dios hace lo que Dios quiere. Te guste o no, Dios es Dios sobre ti mismo. Y Dios tiene exigencias sobre ti. Exige cosas de ti. Y lo que exige de ti es la fe en Él. Una fe verdadera que se manifiesta en amor verdadero. Él exige fe, Él exige amor, obediencia. Te guste o no, Dios exige que le demostremos nuestra fe, sobre todo cuando es más difícil, sobre todo cuando estamos bajo presión. Este es el tipo de fe que vence al mundo. La fe y la obediencia son dos caras de la misma moneda. Si crees en Dios, tienes que amar a Dios, porque la verdadera fe siempre lleva al verdadero amor de Dios. Y no puedes decir, creo en Dios y amo a Dios, si no obedeces a Dios en particular cuando es más difícil. No necesitas ejercitar la fe cuando las cosas son más fáciles. Comerás chocolate. No necesitarás ejercitar la fe. Vivirás como quieras. Serás el gobernante de dar las pautas y las leyes morales para ti mismo en tu propia vida. Decidirás por ti mismo lo que es correcto para ti. Harás lo que te parezca bien. Vivirás como quieras y aún así heredarás el cielo como sea que lo definas. Y eso no es cierto. Y eso no necesita de verdadera fe. Ahora bien, la verdadera fe se ejerce cuando el Dios del universo exige que sacrifiquemos lo que más amamos.
y exige que nos sacrifiquemos a nosotros mismos, que practiquemos abnegación, nuestras propias pasiones, nuestros propios sueños para nosotros, negarlos, la negación de estos mismos. Y esta situación es la que nos encontramos con Abraham. Abraham comienza a entender lo que Dios es Dios. Que Dios es Dios. Dios es, y esta es una palabra bastante interesante, sí, esta es una palabra que te aparecerá en la preparatoria, desde luego. Dios es perentorio. Perentorio. Dios no permite que se rechace o se niegue su voluntad. No. Si te rehusas o niegas su voluntad, Él va a traer consecuencias sobre ti. Ahí es donde estamos empezando y esta es la única manera de entender lo que está a punto de suceder, ¿vale? Lo que está a punto de suceder parece cruel. Lo que está a punto de suceder parece como fuera de lo normal, como, no puedo creer esto. ¿Cómo puede Dios tomar a un hombre, a Abraham, prometerle un hijo, hacerle esperar 25 años, luego darle ese hijo, verle amar a ese hijo durante más de una docena de años como la cosa más preciosa, y luego Dios ir a Abraham y decirle: Abraham, quiero que tomes a tu hijo y quiero que me lo ofrezcas como ofrenda? Para entender realmente este texto hay que comprender que Abraham ama a Dios, ¿vale? Abraham ama a Dios. Ahí es donde realmente nos encontramos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el Día del Padre, por cierto? Absolutamente todo. Te diré que desde mi experiencia personal de tener un padre y ser un padre con 4 hijas, la cosa más importante que puedo hacer, el regalo más grande que puedo dar a mis hijas es amar a Dios más que a ellas mismas. Amar a Dios más que a su madre, más que a mi esposa. Es amar a Dios más que nada y obedecerlo, porque cuando amo a Dios y lo obedezco, ellas me ven haciendo sacrificios porque amo a Dios y porque quiero obedecerlo. Y ellas dicen: ¿Sabes qué, papá? Tus palabras realmente significan algo y voy a escucharlas. Tienes una autoridad y un respeto que te has ganado conmigo, tu hijo, porque eres un gran hijo de Dios Padre. ¿Verdad? Absolutamente todos los padres, las mamás o los papás, así es como te conviertes en un gran padre, sometiéndote al Dios Padre, caminando con Dios el Padre y luego haciendo lo que Dios el Padre te hace con tus hijos. Con eso dicho, vamos a leer Génesis 22 y voy a leer el texto, todo el texto, porque este es uno de los textos más grandes de toda la literatura humana. Al leerlo se siente como si estuviéramos en tierra sagrada, ¿vale? Así que leamos el texto juntos. Dice así: Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: Aquí estoy. Y Dios le dijo: Toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados: Quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham: Padre mío. Y él respondió: Aquí estoy, hijo mío. Aquí está el fuego y la leña, dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac
y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: «Abraham, Abraham». Y él respondió: «Aquí estoy». Y el ángel dijo: «No extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, a tu único». Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: «Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz». Entonces Abraham volvió a sus criados y se levantaron y fueron juntos a Berseba. Después de estas cosas le dieron una noticia a Abraham diciendo: «Milca también le ha dado hijos a tu hermano Nacor, Uz su primogénito, Buz su hermano, y Kemuel, padre de Aram, Kesed, Hazo, Pildas, Hidlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos 8 hijos dio a luz Milca a Nacor, hermano de Abraham. Y también su concubina, de nombre Reuma, dio a luz a Teba, a Gaham, a Taas y a Maaca. Esta es la lectura de la santa, inerrante e infalible palabra de Dios, que le escriba estas verdades eternas en nuestros corazones. 3 puntos para enmarcar en nuestro tiempo. La prueba. Punto número 2, la prueba superada. Y punto número 3, la prueba recompensada. En el versículo 1 se nos dice que Dios ha venido a probar a Abraham. Después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: «Aquí estoy». Y después de estas cosas, ¿qué cosas? Te puedes preguntar, ¿no? Después de que Abraham haya caminado con Dios durante 2 décadas y media, esperando al hijo prometido. Y finalmente, el hijo nace, Isaac. Aquí Abraham y Sara se ríen. Y el nombre de Isaac significa risa. Se están divirtiendo. Plantan un árbol, lo que significa que se están asentando, están arraigados en su comunidad, y parece que Abraham se ha retirado, jubilado. Se siente como si Abraham finalmente ha llegado, finalmente ha pasado todas las pruebas que Dios tenía para él. No. Sabemos ahora aquí que no. Eso fue solo una preparación, desde luego. Eso fue solo una preparación para la prueba definitiva. Después de estas cosas, Dios probó a Abraham. Y Dios le dijo a Abraham, y él respondió: «Aquí estoy». La información aquí que nos comunica el narrador no se le comunica a Abraham. Abraham no sabe que es una prueba, obviamente. No se le comunica que Dios nunca pretendió que Abraham matara a su hijo, que quemara el cuerpo de su hijo en el altar. Se nos dice que Dios pone a prueba. ¿Por qué pone prueba a Dios? ¿Por qué pone a prueba Dios? Dios nos pone a prueba para hacer crecer nuestra fe. Ahora hay una diferencia muy grande entre probar y tentar. Dios nos prueba para hacer crecer nuestra fe. Satanás nos tienta para destruir nuestra fe. A menudo es el mismo evento. Cualquiera que sea el evento en nuestra vida, Dios lo está usando, tratando de usar este evento para probarnos con el fin de entrenarnos. Tú pasas la prueba, acabas de ser entrenado y eres más fuerte ahora. Y Satanás está tratando de destruir nuestra fe con una tentación. ¿Qué tentación, te preguntas? De no tomar la prueba y decir: «Dios, no quiero la prueba. Es demasiado dura. No quiero soportar este dolor. Quiero tomar la salida fácil».
En el versículo 2, Dios le dice, toma ahora a tu hijo. Esta es la prueba. Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas. Dios, el Padre, sabe que Abraham es un buen padre que ama a este hijo. Ha estado esperando a este hijo a quien amaba. Y le dijo, vete a la tierra de Moría. Y por cierto, esto me acaba de llegar, por cierto, ¿vale? Más adolescentes en los Estados Unidos tienen teléfonos celulares, smartphones, que padres. Y esto es un hecho, ¿vale? Esto es verídico. Es un hecho que tienen padres que los aman. Para ser un padre que ama a sus hijos comienza con la fidelidad al Señor y la fidelidad a su esposa. Tan así como lo otro es un hecho, esto también es un hecho. Y aquí es donde empieza todo. Dios dice, toma a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moría. Y ofrécelo allí, en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Nada de esto tiene realmente sentido. Este texto no tiene realmente sentido a menos que entiendas el secreto oculto en la redacción hebrea, para mostrarte que esto no es solo un relato en la vida de Abraham, de que esto es la culminación de todo lo que Dios ha estado enseñando a Abraham. ¿Cómo sabemos esto? Porque 2 veces viene Dios y le dice a Abraham la misma frase. ¿Qué frase? La frase de ve a la tierra, ve adelante, ve allá. 2 veces se usa esto en la Biblia hebrea. Y una vez cuando Dios llama a Abraham por primera vez en Génesis 12:1, la segunda vez la llama aquí en Génesis 22. Vete a la tierra que yo te mostraré. Eso lo ocurre también en Génesis 12:1, como hemos dicho. Ahora el Señor le dice a Abraham, vete de tu país, eso es en 12:1, ¿vale? Vete de tu país, de tu familia, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y en Génesis 22, como hemos leído, es el mismo lenguaje. Estos son los finales del libro de la biografía de la fe de Abraham. Y esto subraya el uso deliberado del paralelismo aquí, que Dios está llamando a Abraham a hacer lo mismo que hizo aquella vez, solo que en una escala mayor. Abraham fue llamado en el capítulo 12 a salir de la casa de su padre y no se le dijo precisamente a dónde. Aquí Dios le dice, ve, yo voy hacia ti, yo estoy contigo, pero sigue adelante. El drama se agudiza, desde luego, por una serie de términos. En el capítulo 12 se le dijo a Abraham, deja tu país. Se le dice, deja tu familia, a tu parentela. Dios dijo, quiero ver, Abraham, si me amas más que a tu familia, más que a tu país, más que a tu padre. Sal, yo seré un padre para ti. Y luego volvemos aquí en el capítulo 22 y se le dice, ¿y qué se le dice? Lo mismo. Vete, toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas mucho. Abraham, ¿me amas más que a tu padre? Abraham, ¿me amas más que a tu hijo? Esta es la prueba aquí. En ambos casos, vemos que Abraham responde con fe y fue recompensado por la promesa de una gloriosa posteridad. En ambos casos tenemos el registro de Abraham construyendo un altar al final. La palabra hijo se utiliza 10 veces en el capítulo, y junto con hijo único o también el hijo que amas, lo cual enfatiza la severidad de la prueba. Esta es una prueba real. Abraham entiende y comprende que él tiene que actuar. Una de las razones por las que muchas personas no entienden el cristianismo es porque muchas personas tratan de tomar el cristianismo como si tomaran una clase en la universidad a la que atienden. Hay diferentes niveles. En mi universidad hay una clase que se toma y califica, obviamente. También puedes tomar clases para pasar o para suspender si es para una calificación. Obviamente,
Te esfuerzas más en cualquier clase, obviamente. Estás tratando de absorber cada pieza de información en la clase, en las lecciones, porque no sabes lo que el examen tratará de exponer en tu base de conocimientos. No sabes de lo que va a tratar. Estás prestando atención a absolutamente todo, porque sabes que tendrás que utilizar esa información. Aprobar, suspender. Sería una tontería que hicieras algo más que lo justo para aprobar. Entonces, cuando tiendes a la clase, solo vas por el entretenimiento. Cuando haces eso, vea por el trocito en el que el profesor se sale del tiesto y cuenta historias de guerras y de chistes. Y luego cuando tu mente tiene que concentrarse realmente y tienes que hacer el trabajo duro de aprender el material, tu mente se va, se distrae. Con mucha gente, el problema que no obtiene lo que se supone del cristianismo, de la fe y de seguir a Dios, es porque están tratando de simplemente atender a clase. Te presentas a la iglesia solo para pasar un buen rato. Tal vez para conocer a alguien. Y luego tal vez conseguir el grupo de amigos que estás tratando de auditar o de conocer. Entonces cuando Dios dice, hey, escuchadores, auditores, tenéis que tomar el examen ahora. De repente te dices, pero si no he estudiado, hombre, pero si no estaba listo para esto. Y entonces tu fe se estrella y se quema. Así que este es mi pequeño despotrique, ¿vale? Así que de nada. Bueno, Abraham estaba listo para la prueba, desde luego. Estaba listo porque había estado caminando con Dios durante 25 años. El Señor no le está pidiendo aquí y le dice, toma a tu hijo. ¿Qué edad tenía Isaac en aquel momento? La palabra niño es la misma palabra que se usa para Ismael en el capítulo anterior, el versículo 5 y 12, ¿vale? Probablemente era mayor, no era un niño. Probablemente tenga entre 15 y 17 años. Y el Señor dice, toma a este hijo de tu edad. El hijo cuyo nacimiento fue un milagro. El hijo por el que estás dispuesto a hacer todo y cualquier cosa. La niña de tus ojos. El hijo en el que pones todas tus esperanzas y tus sueños para el futuro. Dios aparece y le dice, toma a tu hijo. Quiero que lo sacrifiques. Imagínate eso. Dios ya le ha dicho despide a Ismael, así que por culpa de Dios ya ha perdido un hijo y parece que va a perder a su segundo hijo ahora. ¿Cómo se sentiría Abraham? El texto no lo dice, obviamente. No nos dice ni un detalle de cómo se sentía. Obviamente, su corazón debería de estar roto. Obviamente, su corazón debería de estar desgarrado. Obviamente, habrá una conmoción ahí. ¿Qué es lo que sientes? ¿Cómo, Señor, cómo puedes llamarme a hacer esto? ¿Me estás llamando a sacrificar niños como los dioses cananeos? ¿Como los dioses americanos sacrificando millones de bebés en el aborto? ¿Es eso lo que me estás llamando, Dios? No. Abraham sabe en el fondo que no. La primera palabra de Dios que Dios me dio. Hay una segunda palabra que Dios me dio y hay en el medio algo que no entiendo. Pero la primera palabra de Dios que Dios me dio es que a través de Isaac, que su descendencia, mi descendencia va a ser bendecida. Él es el hijo prometido. Abraham entendió eso. Y luego llega la otra palabra y dice, tienes que sacrificar a tu hijo. Y Abraham, obviamente, seguramente, miraría aquí y dice, vale, pero no entiendo la conexión entre los dos. Pero Señor, tú, oh Dios, siempre has sido fiel, Señor, y has cumplido con todas tus promesas. Haré lo que me digas que haga. Tú me has dado órdenes, Señor, y las voy a cumplir. Voy a empezar a marchar, Señor. ¡Qué noche de insomnio! ¿Te imaginas? De angustia, de tortura que debió pasar el hombre. Probablemente Dios vino a él en un sueño. O sea, ¿cómo supo que era Dios?
había escuchado su voz. Había caminado con Dios durante 25 años. Sabe cómo suena la voz de Dios. Aquí vemos a Abraham en la noche. Obtenemos una visión de la horrible lucha de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el jardín de Getsemaní, donde está bajo tanta presión, tanta angustia de lo que está a punto de suceder, orando a Dios que esta copa pase de mí. Tanta presión que los capilares de su cara están reventando y sudando sangre. Jesucristo, Él sabe lo que viene. Jesús dijo, Dios, no me pidas que haga esto. Tiene que haber otra manera, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Génesis 22, 3 dice lo siguiente, que Abraham se levantó muy de mañana y aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y su hijo Isaac. Se levantó temprano, muestra prontitud y una resolución a pesar de la dificultad desgarradora de la tarea. Él dijo, Dios me dijo que lo hiciera y voy a hacerlo. Él ensilla a su burro y luego pues toma a 2 de sus hombres y a su hijo Isaac. Y luego, como continúa el versículo, se levantó, fue al lugar que Dios le había dicho. Preparó la leña, preparó todo. Podemos ver el orden de lo que está sucediendo y podemos ver lo angustiado que está. Vemos un atisbo de su mente. Ensilla su burro primero. Luego llama a los sirvientes, a los jóvenes. Corta la leña. Y debería ser al revés. Debería llamar a esos para que les ayudasen a cortar la leña y luego enseñar el burro. Pero lo que vemos es que tal vez está tan angustiado que no puede pensar con claridad o que está posponiendo la parte más dolorosa de la preparación. Pero lo que no vemos aquí es que se esté defendiendo de Dios. No está yendo en contra. Lo que no vemos aquí es al Abraham que está debatiendo con Dios o negociando con Dios. Cuando Dios le dijo, voy a castigar y condenar a Sodoma y a Gomorra. No vemos ninguna negociación aquí. Esto de aquí, te voy a dar una definición de trabajo de Dios, porque todo el mundo adora esto, ¿no? O sea, todo el mundo adora. Todo el mundo adora. Todo el mundo tiene un Dios o muchos dioses. La definición práctica de Dios es lo que no es negociable. ¿Cuál es aquello que no es negociable para ti? ¿Qué es algo en tu vida que dices, esto no se toca? Si Dios te dice hoy, oye, quiero que sacrifiques esa cosa de tu vida, aquello que no es negociable, que lo cortes de tu vida, quiero que mortifiques esa cosa en tu vida. Y tú dices, Dios, no. Pues ahí tienes a tu verdadero Dios. Podría ser el sexo, el poder, una relación, tu carrera, dinero, sea lo que sea. Ese es tu verdadero Dios. Lo que vemos con Abraham aquí es que Dios finalmente se ha convertido en su no negociable. Dios es algo que no se podía negociar. Cuando Dios habla, ni siquiera voy a negociar. Lo entiendo. No comprendo, pero sí comprendo que sus caminos están por encima de los míos, son más grandes y a menudo contrario a los míos. La mente de Dios no solo es más elevada que la nuestra. A Dios le encanta hacer lo contrario a lo que es intuitivo. La sabiduría de Dios es lo contrario de la sabiduría humana. Así que lo hace y recibe las órdenes de marcha y sigue adelante. Versículo 4 dice lo siguiente, que al tercer día Abraham alzó los ojos y vio este lugar desde lejos. Solo piensa en esto. Solo ve allí, 3 días, ¿vale? 3 días con su hijo. Sabes lo que has decidido hacer. Estás caminando con tu amado hijo durante 3 días, solo teniendo conversaciones con él sobre la vida, sobre Dios. Papá, ¿no es Dios tan grande? Papá, ¿no es Dios tan increíble en lo mucho que nos ha bendecido?
sentados alrededor de la hoguera por la noche antes de ir a dormir, mientras miran las estrellas. Y Abraham piensa, Dios, me prometiste que iba a tener más descendientes que las estrellas del cielo, y el único descendiente que me has dado, me dices que lo mate. Tener esta conversación, saborear los últimos momentos juntos, prolongarlos, sostener la obediencia también, paso tras paso tras paso. Y finalmente llegan a este lugar. No se nos dice cómo lo sabe. Tal vez intuición divina que Dios le da, una señal. Pero continúa en el versículo 5 y dice que entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Uno lee esto y no se da cuenta de lo que sucede aquí si solo lo lee desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento va a comentar este versículo y señala el hecho de que Abraham había dicho a sus siervos, yo y el muchacho vamos a subir juntos a la montaña, adoraremos al Señor y volveremos. Eso es fe. O sea, es fe que transforma incluso el conocimiento. Sé que es un hecho de que vamos a volver juntos. Y a menos que estemos juntos, no vamos a volver. Hebreos 11, 17 al 19, el comentario es el siguiente. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofreció a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también el sentido figurado lo volvió a recibir. Abraham lo sabía, no conocía todos los detalles, pero sabía que Dios lo iba a solucionar. Sabía que incluso si realmente mataba a su hijo Isaac, cosa que había decidido hacer en su corazón, sabía que Dios lo podía traer de vuelta. Él creía en la resurrección. Eso es antes de que tuviera el testimonio del Nuevo Testamento de que Dios trajo a su hijo de entre los muertos, de que Dios trajo a Lázaro de entre los muertos, de que Dios trajo a la gente de entre los muertos. Abraham no tenía ningún testigo, solo tenía el hecho de que Dios, el Dios omnipotente del universo, pudiera hacer lo que pudiera hacer. Él tiene el poder y él es fiel a su palabra. A Abraham Dios le había dicho más de una vez en Isaac. Es Isaac. Él es el cumplimiento de la promesa. Y la fe de Abraham era como la de aquellos que creen en que Jesucristo resucitó de entre los muertos, como nos dice Hebreos. ¿Entendió Abraham lo que Dios le había ordenado hacer? No lo entendió en absoluto. No podía saber lo que iba a pensar. Era imposible. Pero él sabía que Dios es bueno y que es grande. Y una cosa es sacrificar a tu hijo, atravesar su corazón con un cuchillo porque sabes que es la forma más indolora de morir. Quemar la madera y ver a tu hijo arder en llamas y con él todas tus esperanzas y sueños. Eso es una cosa. Pero otra cosa es hacer el mayor sacrificio que Dios te llama a hacer, sabiendo que la resurrección es verdadera. Porque la resurrección es verdadera. Cada uno de los sacrificios que hacemos por Dios vale absolutamente la pena. Esa es la vida cristiana. Confiar en que Dios es fiel a su palabra sin importar las circunstancias, sin importar tu desconcierto ante Dios. ¿Cómo puede ser este plan? No importa. No importa ese desconcierto ante Dios de cómo estás manejando las cosas en el mundo, porque no importa tu capacidad de explicar. Tú sabes quién Dios es. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Dios a menudo hace cosas que nos resultan difíciles para entrenarnos, fortalecernos, hacernos mejores siervos suyos. Y lo hace porque Él es un buen Padre. Él cree en nosotros. Un buen padre cree que sus hijos hará que sus hijos hagan cosas difíciles. Es el padre que no tiene fe en sus hijos y les dice, hagan lo que os dé la gana. Me da igual. ¿Quieres comer lo que sea? Come lo que te dé la gana. ¿No quieres hacer los deberes? Haz lo que te dé la gana. Porque no creo en ti. Eso no es amor, eso es odio. Estaba con mi hija
de mis cuatro hijas, estaba con una de ellas. Estaba poniendo en práctica estas cosas durante un tiempo, durante una década, ¿no? En realidad, tengo 2 doctorados en cuanto a ser padre, ¿no? Estaba con mi hija haciendo matemáticas, ¿vale? Y debido a la escuela online, su profesor básicamente dejó de enseñar. Eso es lo que pasó. Y luego volvieron a dar clases a distancia y en persona. Y su profesor dijo, ¿sabes qué? Todavía no me siento cómodo para volver a las clases presenciales. Así que empezaron a meter a su profesor en clase, pero vamos, nadie aprendió nada. Así que estoy haciendo matemáticas con mi hija. Haciendo dos números, como 22 y todo eso, 22 por 22, multiplicaciones, o lo que sea. Le estoy enseñando a hacer esto. Y entonces ella dijo, vamos a hacer 3 números por 3 números. Y yo dije, oh, genial, madre mía. Tan pronto como escribimos el número, ella comienza a llorar. Y le dije, hey, nena. Y tomé una servilleta y le dije, nena, te quiero mucho. Mírame a los ojos. Te quiero. Sécate las lágrimas. No es momento de emociones. La emoción no tiene nada que ver con las matemáticas. Apaga tu emoción y enciende tu cerebro. ¿Y sabes qué? Funcionó. Siempre pensé, funcionó. Pensé que porque fui criado por un padre ruso, mi padre se llama Vladimir Viktorovich Vezikov, pensé que su estilo de crianza era simplemente ruso, donde me hacía hacer cosas difíciles. A los 5 años dije, papá, ¿puedes darme dinero para un helado? No, pero puedes venir a pintar conmigo en mi empresa de pintura. A los 5 años. Ale, aquí tienes una brocha. Aquí tienes un pequeño rodillo. Aquí tienes un pequeño rascador. Me dio las versiones más pequeñas de cada una. Y así que voy a hacer cosas que hagan las cosas difíciles y eso es lo que tienen que hacer. Ahora miro atrás y no es porque no haya sido algo amoroso, era algo cristiano. Él conocía a Dios Padre. Dios Padre a veces se siente como si fuera cruel con nosotros, nos llama a hacer cosas que son penosamente difíciles y luego las haces y miras atrás y dices, gracias, gracias Dios, gracias papá. Creo que eso es lo que falta en la paternidad americana, por cierto. Mimamos a nuestros hijos y luego nos preguntamos por qué cuando los niños se gradúan de la universidad tienen absolutamente 0 habilidades para la vida. No son más que niños adultos, especialmente los hombres. Así que la lección de paternidad gratis desde aquí, haz que tus hijos hagan cosas difíciles. Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. A mucha gente de las iglesias americanas modernas les encanta este versículo. Está en muchas tazas y pegatinas en el parachoques, nos encanta en la iglesia. Dios tiene un gran plan para nosotros, un plan de prosperidad, bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, ¿está Dios bendiciendo a Abraham aquí en esta historia? Porque no se siente como una bendición, pero lo está haciendo. No se siente como una bendición y a menudo las mayores bendiciones de Dios no se sienten como bendiciones en el momento. Y una de las razones por las que la iglesia americana está donde está es porque hemos llegado a un punto en el que los sentimientos anulan la fe. Que si no se siente bien, no tengo que creerlo. Si no me gusta, entonces puedo cortarlo de mi Biblia y ahora son mis sentimientos lo que realmente son Dios, en lugar de que Dios nos diga qué creamos, en qué creer, y que la fe es lo que controla nuestros sentimientos. La fe dice, no lo entiendo. La fe puede incluso decir, no me gusta, pero Dios me dijo que lo hiciera y lo voy a hacer porque Él es Dios. Voy a poner un pie delante del otro en obediencia a pesar de todo. Abraham, en el versículo 6, dice que tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y tomó en su mano el fuego y el cuchillo y los dos iban juntos. Aquí no puedes dejar de pensar en Jesucristo con la cruz de madera en su espalda. E Isaac aquí estaba caminando con la madera en su espalda como un hombre condenado llevando su cruz.
y Abraham caminando a su lado, llevando los instrumentos de la muerte, el fuego y el cuchillo. Ves al padre y al hijo juntos mientras se acercan al momento y al lugar del sacrificio. Versículo 7 continúa y dice que Isaac habló a su padre y dijo: «Padre mío». Y él respondió: «Aquí estoy, hijo mío». «Aquí está el fuego y la leña», dijo Isaac, «pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Ah, vaya. Rompe el silencio opresivo y el narrador enfatiza la sagrada y preciosa relación entre el padre y el hijo, donde Isaac dice: «Padre mío». Esas palabras deben haber cortado y atravesado el corazón de Abraham de la forma más aguda y dolorosa que el cuchillo que Abraham tenía. Isaac le dice: «Padre mío». ¿Y qué le responde Abraham? «Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío». Los dos fueron juntos y llegaron al lugar en el que Dios le había dicho. Y Abraham edificó allí el altar y arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. No sabemos si hubo una conversación aquí, pero Isaac es probablemente un tipo inteligente y entiende exactamente lo que está sucediendo. «Oh, estamos construyendo un altar. Ah, vaya, no hay cordero. Oh, la bordera está aquí. Bueno, está todo en orden. El fuego está listo. Oh, vaya. Oh, hay cuerdas. Oh, vaya, esas cuerdas son para mí». Es fascinante aquí que Isaac podría haber huido. Sabemos que es lo suficientemente fuerte como para huir, lo suficientemente adulto como para huir, porque llevó la madera de la montaña. Así que si cargó la madera de la montaña, entonces es más fuerte que un hombre de 100 años, ¿vale? Probablemente 115 en aquel entonces, pero él no hace nada de esto. Yo solía pelear mucho con mi padre. Mi padre ama la lucha libre. Le encantan los deportes de combate. Es un salvaje soviético. Y ese es mi padre. Solemos pelear todo el tiempo. Luchar durante toda la escuela primaria y luchamos todos los días. Luego empecé a luchar en el instituto. En 10º grado, mi padre dejó de luchar conmigo, simplemente terminó. «Papá, ¿quieres luchar?» No. ¿Por qué? Porque entiendo que había cambiado. Sus fuerzas habían cambiado. Isaac no huye aquí de su padre, no lucha contra su padre. Isaac se somete a su padre porque ve a Abraham sometiéndose al padre. Esto es lo que sucede. Entonces esto no es solo para Abraham. Eso es para que Dios le muestre a Isaac: «Oye, mira cuánto me ama tu padre. Tu padre me ama más que a ti mismo». Ahora, si vas a entender lo que significa caminar con Dios, tú, Isaac, necesitas tener tu propia fe donde me ames por encima de todo. Ves a Isaac entregándose a la muerte en sumisión a su padre y en sumisión a Dios, y esto es nada más, nada menos que heroico. Mirad en el versículo 10, continúa diciendo que entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Toma el cuchillo, muy probablemente el mismo cuchillo que usó para circuncidar a su hijo 8 días después de que naciera. Toma ese cuchillo y está a punto de clavarlo en el corazón de su hijo. Ambos llorando. Abraham dispuesto a sacrificar lo que más ama, a quien más ama, por quien más ama. Y luego la culminación del texto. La culminación de todo este episodio, la historia de Abraham, el momento más grande de la vida de Abraham. El ángel del Señor, en el versículo 12, el ángel del Señor dijo: «No extiendas tu mano». Perdón, en el versículo 11, el Señor lo llamó desde el cielo y dijo: «Abraham, Abraham», y él respondió: «Heme aquí». El ángel del Señor artículo definido, ¿vale? Otras veces en la narración donde hemos visto, sabemos que es una teofanía. Se podría argumentar, ¿no? Es una cristofanía. Se podría argumentar eso también. Ese es Jesucristo mismo deteniendo a Abraham cuando está a punto de ofrecer a su hijo. Abraham ha pasado la prueba. Versículo 12 dijo el ángel,
el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu único hijo. Abraham alzó los ojos y miró, versículo 13, y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. No dice: ahora sé que me amas. Ahora, aquí no dice esto, Aquí no dice: ahora sé que amas a Dios más que nada. Dice temer a Dios. En última instancia, la forma en la que se ama a Dios es temiendo a Dios. No puedes amar a Dios sin temerle con este temor y reverencia, porque aquí entiendes quién es. Cuanto más lo amas, más sabes quién es. Cuanto más sabes quién es, más temes. ¿Lo amas? ¿Le temes? ¿Le obedeces? Esa es la conexión. Entonces la frase clave de este texto es: en lugar de su hijo, toma el carnero y lo ofrece en lugar de su hijo. El carnero muere, el hijo queda libre, y esta es la primera explicación explícita de la expiación sustitutiva en toda la Escritura. La Escritura dice que la expiación sustitutiva es una vida que muere por el bien de otra. El sacrificio de una vida por el bien de otra u otras vidas. Las Escrituras hablan de la obra de Dios en la vida de las personas, eso es cierto. Las Escrituras son sobre la obediencia a los mandamientos de Dios, eso es cierto. Las Escrituras tratan sobre cómo debemos vivir por fe a Dios y su obediencia. Incluso si no estás familiarizado con el cristianismo, incluso si nunca has leído la Biblia, incluso si piensas que los primeros libros de la Biblia son el Génesis, el Exorcismo, el Leviatán y todo lo que... Y si no te has reído, entonces realmente no conoces la Biblia. Esto lo demuestra Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Sabes que el cristianismo se trata de moralidad y de hacer correcto, ¿verdad? Usted sabe eso. Todo el mundo sabe porque es el volumen de las enseñanzas de las Escrituras. Eso es lo que se repite más que cualquier otra cosa. Pero eso es mirar una casa y decir: lo más importante de esa casa es la casa. Falso. No es cierto. Nada de eso importa sin los cimientos. El fundamento de la intervención divina de Dios en el mundo para salvar a las personas. Dios interviene, y hay varias formas de hablar de la intervención de Dios. La salvación del mundo, la elección divina, la regeneración de los corazones humanos pecadores por el Espíritu Santo, la consumación de todas las cosas en la segunda venida de Cristo. Todo esto. Pero lo central de la intervención divina es la obra de Dios a favor de los seres humanos pecadores e indignos mediante la expiación sustitutiva. Está inserto en las palabras religiosas de la ley de Moisés, el pueblo de Israel. Era una característica esencial, regular y muy organizada de la vida religiosa de Israel. Sacrificios explícitamente con el propósito de la expiación para eliminar el pecado, logrado a través de la muerte de un animal. Literalmente, traes un animal al sumo sacerdote en el templo y pones tus manos sobre ese animal y simplemente sientes en ese momento que este animal está a punto de ser sacrificado por mi pecado. Pones tus manos ahí, la transferencia de la culpa va sobre ese animal que no hizo nada malo, El animal es sacrificado por tu culpa, por tu pecado, y merece la muerte, y eso es lo que merecemos. El castigo por el pecado es la muerte. Entonces la sangre es tomada, rociada, salpicada sobre el pueblo. Así que gráficamente se les graba en la mente que esto es lo que merecíamos. A medida que pasa el tiempo, la revelación de la realidad de la expiación sustitutiva avanza. A medida que avanza, llegas a su culminación en el Antiguo Testamento.
Isaías 53, el siervo sufriente. Y se lee como si hubiera sido escrito bajo la cruz del Calvario. Isaías 53, 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada uno por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Así que una persona histórica que llevara el peso de la pena por el pecado, que cada persona que confiara en él, ¿quién en toda la historia de la humanidad podría hacer esto? ¿Quién es esa persona que podría hacer eso por absolutamente todo el mundo? Ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El único que es verdaderamente perfecto, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre que vino a reconciliarnos con Dios. Versículo 14 continúa: Abraham llamó a aquel lugar el nombre de el Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Este es el primer incidente de la expiación sustitutiva que se desarrolla más tarde en Isaías 53, pero en última instancia vemos que esto culmina en Jesucristo. Jesús viene, comienza con su ministerio. Juan el Bautista, su primo, señala a Jesús y dice: este es el Cordero de Dios que asumirá, que tomará los pecados del mundo. Y Jesús vive una vida sin pecado, una vida perfecta, en una perfecta sumisión a Dios, un perfecto temor y reverencia a Dios y amor hacia la gente. Luego va y es crucificado porque pretendía ser Dios y siguió afirmando ser Dios, y finalmente es crucificado por tal pretensión. Y en la cruz Jesús carga con la ira de Dios que nosotros merecíamos. Él es nuestra expiación sustitutiva. Él es el Cordero de Dios que muere en lugar de cada uno de nosotros. Jesús en mi lugar es el corazón del cristianismo. Entonces el cristianismo no es lo que uno hace por Dios. Esto por aquí no es por donde se empieza. El cristianismo es lo que Dios hizo por ti. Esto siempre ha sido así. Dios va a Israel y dice: yo soy el que te sacó del cautiverio, por tanto, aquí tienes mis 10 mandamientos. Yo te salvé. Ahora esta es la forma en la que tienes que vivir. Lo que es fascinante aquí es que Abraham está en el pináculo de la justicia absoluta de su vida. Su fe nunca ha sido más fuerte. Su obediencia nunca ha sido más decidida. E incluso en su mejor momento necesita la expiación sustitutiva. Lo que nos muestra que cada uno, por muy bueno que sea, no puede salvarse de la ira de Dios por el pecado que merece expiando sus propios pecados. Incluso si dices: a partir de ahora voy a vivir una vida perfecta y voy a hacer todo lo posible para expiar todos mis pasados. Eso no es cristianismo. No es una expiación. Es expiación sustitutiva. Necesitamos que alguien más muera por nosotros. Y el único que lo hizo perfectamente fue Jesucristo. Ahora vamos a entrar en el tercer punto del sermón, que es la prueba recompensada. Y para ello vamos a ir al versículo 15 de nuestro capítulo hoy. Dice así, versículo 15: el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor. Y esto es fascinante, ¿vale? El ángel del Señor dice: el Señor jura por sí mismo. Ahora, ¿por qué hace eso? ¿Por qué jura el Señor por sí mismo? ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad con la ayuda de ustedes? Eso es lo que pasa. Juro por mí. Eso es lo que Dios está haciendo. Y lo hace porque no hay una autoridad más alta que Dios. Dios es la autoridad más alta que hay. Por mí he jurado, por mí mismo he jurado, declara el Señor. Y continúa diciendo que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu Hijo único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta
de tus enemigos. ¿Por qué? En tu descendencia, dice en el versículo 18, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. La promesa del pacto de Dios tenía que ser reclamada por una fe obediente. Lo cual es fascinante porque uno mira esta promesa palabra por palabra y es lo mismo que dice en Génesis 12. Dios vino antes de que Abraham hubiera hecho todo y Dios le hizo una promesa. Voy a prometer bendecirte, bendecir a tu familia, a darte a un hijo prometido, prometo bendecir a las naciones y lo prometo. Y al final dice, oh sí, voy a hacer que todo esto porque has obedecido a mi voz. Pensé que éramos salvados por gracia a través de la fe y no por obras. Pero todo va junto, amigos. Si eres salvado por gracia a través de la fe, entonces realmente tendrás obras. Es como culmina. Somos salvados por gracia a través de la fe, pero trabaja tu salvación con temor y temblor. Es el regalo. El regalo es dado y está garantizado. Pero todavía tienes que obedecer y vivir con fe obediente. Mi primer trabajo al salir de la universidad fue en una empresa de consultoría en Washington, D.C. Mi empresa de consultoría, una larga historia. Bueno, esta empresa me contrató, pero me contrató cuando la empresa compró otra empresa y luego ya ahí fue como me contrató. Entonces, el CGI compró AMS, ¿vale? Y luego despidieron a toda la gente de los internos del AMS y luego se dieron cuenta, bueno, no podemos fusionarnos, necesitamos a esta gente de vuelta. Así que me contrataron en un momento en el que mi jefe dijo, oye, me despidieron y luego me volvieron a contratar y sé que me van a despedir en cuanto se produzca la transición. Contrataron a más gente para ayudar con la transición, pero sí, no tengo ningún trabajo para ti porque solo vamos a trabajar durante unos meses. Así que resumiendo la historia, tenía un montón de tiempo en mis manos y así que empecé y salí de la escuela. Empecé un negocio de pintura así como en mis tiempos libres. Llegaba al trabajo, estrechaba algunas manos, tomaba café y luego me cambiaba de ropa. Me subía a mi camión de pintura y me iba a pintar algunas casas. Así que tenía este pequeño y tremendo trabajo en marcha, ¿no? Es como si la gente tuviera varios trabajos durante COVID, porque todo el mundo trabaja desde casa. Así que solo voy a contar esta historia. Un tipo va y me viene y me dice, hey, me gustas y confío en ti. Me voy a ir. Así que aquí tienes un cheque por el importe total de lo que me va a costar pintar mi casa. $4,500. Aquí está el cheque inmediatamente. Y volveré en unas semanas, ¿vale? Entonces imagínate, yo estaba como... de acuerdo, ¿vale? Acabo de conocer a este tipo hace 2 días. No tenía ni siquiera un sitio web porque realmente no registré mi negocio con nadie. Y yo estaba como... Yo podría literalmente tomar este cheque en este momento y simplemente ponerlo en mi cuenta e irme a mi casa. Pero entonces me di cuenta. No. Soy cristiano. Creo en Dios. No puedo hacer esto. Creo que eso es lo que mucha gente hace con el cristianismo. Eres salvado por gracia a través de la fe. Y genial, ya tengo el cheque. Me toca estar seguro. Todos mis pecados son perdonados, pasados, presentes y futuros. Pero todavía tienes que pintar la casa. Y ese es el punto. El punto es que el pago está garantizado. Tenemos que hacer el trabajo. No es solo porque Dios lo exige, pero lo hace. Pero también es porque cuanto más hagamos, cuanto más entrenemos nuestras propias vidas, más gente podremos bendecir. Y eso es lo que sucedió con Abraham. Eso es lo que sucedió con Isaac y con muchos postreros más tarde. Ahora la otra cosa que quiero señalar aquí es dónde está Jesús en este texto. Obviamente Jesús está en todas las partes de este texto, ¿vale? Toda la historia es una presentación del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En realidad la historia no tiene sentido fuera del Nuevo Testamento y aparte del Evangelio. Aparte del Nuevo Testamento, aquí Dios le dice a Abraham que literalmente sacrifique a su hijo, lo cual suena caprichoso. Todo es para señalar a Cristo. ¿Y dónde vemos eso? Lo veo en diferentes lugares. Ahora no estoy hablando de geografía.
Dios dice, ve, no solo estoy hablando aquí de geografía en estos momentos, ¿vale? Dios dice, ve a la montaña de Moria. Ahora, ¿por qué es esto significativo? ¿Dónde vemos el monte de Moria en otros lugares de las Escrituras? Es lo que tenemos que preguntarnos. Y el monte de Moria es el lugar donde el rey David compra una era en Arauna para el templo, el lugar del templo donde iba a ser construido. Él tiene el sueño de construir él mismo el templo de Dios. Compra el terreno, tiene todos los materiales listos y Dios dice, no, tú no lo harás, lo hará tu hijo Salomón. Segunda de Crónicas 3:1, entonces Salomón comenzó a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moria, donde el Señor se le había aparecido a su padre David, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. El monte Moria es el lugar donde el rey David quería construir un templo, y finalmente Salomón construye el templo, y este es el lugar donde se sacrifican cientos y cientos de miles de animales, donde había ríos de sacrificios de sangre animal. La sangre salía hasta el río. Ese es el mismo lugar donde estaba el Calvario, excepto que el Calvario estaba justo fuera de la puerta del templo. Así que, como ves, Isaac yendo con su padre, padre e hijo subiendo a la montaña. Y puedes ver a Jesucristo en la vía dolorosa, donde y no está llevando la cruz por sí mismo, lleva la cruz con su padre. Su padre está allí presente con él. ¿Por qué Dios tuvo que hacer esta cosa tan cruel a Abraham? ¿Por qué Dios tuvo que hacer esto? Lo hace para mostrarnos el gran amor de Dios por nosotros y que estaba dispuesto a soportar la crueldad de la cruz. Y no solo esto, sino a soportar la tensión y las relaciones, ruptura de la relación en la Santa Trinidad. Imagínate esto. Dios Padre y Dios Hijo en la cruz. Dios Padre no es un mero espectador pasivo. Él es el que tiene el cuchillo sobre su hijo, traspasando el corazón de su hijo. ¿Y cómo atraviesa Dios Padre el corazón del Dios Hijo? Dios el Hijo grita y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Dios el Padre guarda silencio. Con el silencio traspasa el corazón del Hijo. Y el Hijo muere. Y esa es la pena. Ese es Dios cargando con la pena que merecemos. Merecemos que Dios Padre no nos vuelva a hablar y nos deje solos en un lugar llamado infierno. Jesucristo experimentó eso por nosotros. ¿Por qué? Porque eso es lo que se necesitaba. Él estaba dispuesto a tomarlo porque nos ama. Romanos 8, 31, 32. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién está contra nosotros? Él que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Jesucristo va al lugar del sacrificio como Hijo de Dios y no es sustituto para Él. No hay ningún carnero atrapado en la espesura, porque Jesucristo era el sustituto. Me pregunto qué pasó con Abraham e Isaac cuando llegaron a casa. Me pregunto si Abraham le dijo a Sara algo de esto. Definitivamente no lo haría. Tú imagínate, cariño, ¿cómo fue tu viaje a este de camping y todo eso? Fue maravilloso. Pues con 80 años ambos de edad, ¿no? Y, fue maravilloso. Ha sido estupendo, ¿no? O sea, usted sabe, y yo sé que cuando todo esto fue dicho y hecho, Abraham miró atrás y él nunca habría cambiado esa experiencia por nada. Usted y yo lo sabemos. Él no hubiera cambiado la experiencia de él subiendo a la montaña, preparando el altar, preparando el cuchillo y escuchando a Cristo mismo detenerlo porque Cristo mismo tomaría el cuchillo. Nunca habría cambiado esas experiencias por unos días más tranquilos en casa. Por muy difíciles que fueron los mejores días de su vida. ¿Cuáles son nuestras historias favoritas? Mis historias favoritas son historias de guerra. Y no historias de guerras inventadas, ¿vale? Las historias de guerra de la gente que ha ido a la guerra de verdad. Esas son historias de guerra y son mis historias favoritas.
Mi padre todo el tiempo sirvió en el ejército soviético porque había que hacerlo, ¿no? Era obligatorio. Y eso es lo que hizo mi padre, fuera mi padre, ¿no? Eso es lo que le hizo quien es, ¿no? Todo el tiempo solo historias de guerra, no la guerra real, pero es como, sí, ¿sabes quién tiene todavía el récord soviético de flexiones con botas y abrigo? Sí, yo lo tengo, ja. No, creo que lo tiene, no lo sé, pero bueno, podría haberlo inventado, pero nunca no, a ver, no lo podemos comprobar. ¿Qué vamos a hacer, no? No lo sé. ¿Sabes lo que se necesita para conseguir historias de guerra? ¿Qué piensas? Se necesita ir a la guerra. Se necesita pasar por eventos como ese. Luego sales y eres más fuerte. Eres una persona diferente. Pascal dijo en su Ponce, hay cierto placer en estar a bordo de un barco azotado por las tormentas cuando uno está seguro de no perecer. Y creo que Abraham se convirtió en un padre mucho mejor después de esto porque se dio cuenta y dijo, ¿sabes qué? Isaac no es mi hijo. Isaac es un regalo. Necesito administrar bien este regalo. Y luego Dios hará lo que quiera con este regalo. Lo que es más importante aquí, y este es el último texto, ¿vale? Del 20 al 24, lo que vemos aquí es una transición, de la historia de Abraham a la historia de Isaac. Una transición de una generación a la siguiente. Una transición no solo de vida, sino de fe. No leeré todo el texto, pero solo señalaré el versículo 23, ¿vale? Lo cual dice, y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos 8 hijos dio a luz Milca a Nacor, hermano de Abraham. Ahora, esto es importante también, porque Rebeca luego se convierte en la esposa de Isaac. Pero todo esto nos está mostrando que ahora hay una transición. Ahora la cámara se desvanece de Abraham y va a Isaac. Abraham, has hecho tu trabajo, has sido un buen padre, has sido un hijo para Dios, Padre, y has hecho un gran trabajo y has engendrado a tu hijo. Es hora de que tu hijo tome el relevo. En conclusión, dado el gran sacrificio de Dios por nosotros, ¿qué es lo que no estás dispuesto a sacrificar ahora mismo? ¿Qué hay en tu vida a lo que te aferras y sabes que Dios te llama a sacrificar? ¿Qué es? Puede ser un pecado, puede ser una cosa buena, puede ser un sueño que Dios te ha dado y este sueño es de Dios, pero estás empezando a amar este sueño más que a Dios mismo. Tal vez tienes que sacrificar este sueño o este deseo o este anhelo. ¿Qué es lo que Dios te llama a poner en el altar en obediencia a su voluntad, a su plan? Él sabe más y la resurrección hace que todo sacrificio valga la pena. Unos pocos versículos de los Evangelios y luego cerraremos con una oración. Mateo 10, 37 al 39. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Mateo 19, 27 al 30. Pedro le respondió, mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Jesús le dijo, en verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Si no eres cristiano, si no eres creyente, hoy te llamamos. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de tu rebeldía y mira a la cruz de Jesucristo, donde Dios Padre estuvo dispuesto a entregar
a Dios Hijo, cargar con la pena de tu pecado. Arrepiéntete de tu pecado y vuélvete a Él con fe. Si eres cristiano, pide ahora al Señor en oración y adoración que escudriñe en ti tu corazón y que te dé discernimiento si hay algún área de la vida que no hayas ofrecido realmente al Señor, que no hayas consagrado al Señor. Oremos. Señor, te damos las gracias por esta Sagrada Escritura. Parece que estamos en tierra sagrada al ver que Abraham, el pináculo de su fe, la culminación de su fe, estuvo dispuesta a sacrificar lo que o a quien más amaba. Porque por ti, Señor, porque eres digno de amor, digno de este amor. Eres merecedor de este amor. Te mereces la mayor cantidad de amor que podamos reunir, Señor. Tú lo mereces. Por el poder del Espíritu Santo, gasta nuestros corazones para amarte más y para amar al prójimo como a nosotros mismos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.